Hola, en este video vamos a trabajar con extremos condicionados de campos escalares. Vamos a plantear en principio cuál es la idea de estos extremos condicionados. Bien, la idea es que podemos tener que, y ya vamos a ver en qué casos lo utilizamos o en qué casos podrían aparecer estas situaciones. Tenemos que analizar máximos y mínimos de un campo escalar, pero en lugar de trabajar en todo el dominio, tenemos alguna restricción o alguna condición en el dominio. Por ejemplo, nos restringimos a trabajar, supongamos en este ejemplo, sobre esa recta que está dibujada en verde dentro del dominio. Eso implica que analizar los máximos o mínimos de la función es ver los puntos del gráfico que tienen altura máxima o mínima, pero solo para los puntos que corresponden a ese pedacito de dominio. Es decir, estaríamos mirando solo algunos puntos del gráfico. En este ejemplo particular que estamos visualizando acá, vemos que entonces encontramos un punto dentro de ese dominio restringido que alcanza una altura mínima comparado con puntos que están cercanos a él, pero que siguen cumpliendo la restricción sobre la recta verde. Entonces ahí tendríamos lo que llamamos un mínimo condicionado local, porque miramos algún entorno del punto, pero todos puntos que cumplen la condición. Ese punto del dominio donde se alcanza, en este caso, un mínimo condicionado local, antes, en lo que estudiábamos en el video anterior, en lo que llamamos ahora extremos libres, porque no tienen ninguna condición, ninguna restricción, antes ese punto no jugaba ningún papel en particular, mientras que lo que para el campo escalar sin restricciones era acá en 0, 0, en este ejemplo, un mínimo local o relativo, ahora, para el problema de extremos condicionados, no juega ningún papel porque ese punto no está en este conjunto al cual restringimos nuestro estudio. De manera que el problema de extremos condicionados es completamente diferente del problema de estudios del campo escalar sin condiciones. Buscando extremos libres, estamos buscando otra cosa diferente de los extremos condicionados. Y también lo que vamos a ver ahora entonces es una definición un poco más precisa de qué es un extremo condicionado local para un campo escalar. Vamos a ver cómo los podemos encontrar concretamente y además vamos a ver cómo esto nos sirve en algunos casos para estudiar, nos ayuda para estudiar en algunos casos los extremos absolutos de un campo escalar, cosa que todavía habíamos definido en el video anterior, pero no vimos cómo trabajarlo. Solo vimos en el video anterior extremos relativos, así que vamos a tratar de completar todo eso en este video. Bien, vamos a las definiciones entonces. Tenemos dos campos escalares en juego. Uno, F, que es el campo escalar del cual queremos obtener extremos. Y el otro, que llamamos G, es el que nos define la condición. La condición va a estar dada por alguna ecuación. En el ejemplo que visualizamos recién sería la ecuación de esa recta que estaba en verde. Estamos trabajando solo con dos variables acá. La ecuación en general será una g de xy igual a 0. Entonces el punto en el cual decimos que f va a alcanzar un mínimo condicionado local o relativo, ese punto p sub 0, tiene que ser un punto que cumpla la condición. Y va a ser efectivamente un mínimo local condicionado cuando se verifique que en todos los puntos de un entorno de P sub 0, todos los puntos xy de un entorno de P sub 0 que además cumplan con la condición g de xy igual a 0, con esa restricción, se verifica que f de xy es mayor o igual que f de x0 y 0. O sea, f en P sub 0 es el valor más chiquito de f en otros puntos que están en un entorno de P sub 0, pero que además cumplen la condición, la restricción que está dada por la ecuación g de xy igual a 0. Siendo P sub 0 un punto, pues por supuesto, también cumple esa restricción. Bueno, para definir máximo condicionado local, estamos en la misma situación, solo cambia el sentido de la desigualdad. Ahora, el valor de f en puntos de un entorno de P sub 0 es menor o igual que f en P sub 0 y siempre nos referimos a puntos que además de estar en un entorno, cumplen la condición o la restricción. Estos valores extremos condicionados también se llaman extremos ligados. Trabajamos entonces restringiéndonos el dominio
restringiéndonos en el dominio a una condición que está dada por una ecuación. Esa ecuación la pensamos siempre igualada a 0. Si no viene dada así, pasamos todo para un lado y la igualamos a 0, y eso es lo que va a jugar el papel de G para nosotros. Bien, estas son las definiciones. Vamos a ver cómo trabajar. Bueno, algunos problemas de este tipo ya los sabemos resolver con lo que conocemos hasta acá. Por ejemplo, vamos a ver que podríamos resolver este problema allá a los extremos de esta f con la restricción de que 2x más y es igual a 21. O sea, los xy no se mueven libremente por todo el dominio de la f, que en este caso es R2, sino que están restringidos a una recta en este caso. Bueno, muy bien. Sabemos, en este caso, ya resolver este problema porque podríamos, por ejemplo, despejar de la restricción o de la condición, despejar la y como 21 menos 2x y reemplazar en la f, generando así una función h de x, una función de una sola variable, que sería f evaluada en puntos de la forma x, 21 menos 2x. Reemplazando nos da una función de una sola variable, de la cual sabemos perfectamente allá a los extremos, podemos buscar la derivada de h y igualarla a 0 para buscar los puntos críticos. Con la derivada segunda de h podemos decidir que en este caso, en ese punto crítico que encontramos, h alcanza un mínimo relativo. Resuelto el problema. Ahora, la respuesta la tengo que dar en términos de el problema que yo tenía planteado, que era un problema de dos variables con una restricción. Entonces, este análisis o este resultado que obtuvimos para esa función h de una variable lo tengo que adaptar a lo que eran los términos originales de mi problema. En este caso, entonces, como y era 21 menos 2x, para el valor de x igual a 17 medios, el valor de y nos queda igual a 4, y entonces decimos que en 17 medios 4, xy, f alcanza un mínimo relativo condicionado, o un mínimo condicionado local, para esta restricción que teníamos. Entonces, supimos resolver el problema con herramientas de análisis 1, pero la respuesta tenemos que darla en términos del problema original. Entonces tengo que interpretar lo que obtuve y adaptarlo al problema que nos habían dado. Veamos otro ejemplo, otra manera de resolver este tipo de problemas. Todo depende de cómo sea la restricción que me dan. En el ejemplo 1 era fácil despejar y en función de x. En este otro ejemplo, el campo escalar es x más y, la restricción es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Acá no me conviene despejar x ni y, porque no puedo hacer el mismo despeje para todos los valores de x y de y, me va a aparecer un módulo, se complica, no es la manera conveniente. Sin embargo, en este caso también podemos reducir el problema a trabajar con una sola variable. Si parametrizamos esa restricción, que en este caso describe una circunferencia, el centro en el origen y radio 1, podemos pensar que x es coseno de t, que y es seno de t, para valores de t entre 0 y 2pi, y generar una h con variable t, que es, perdón, que es el resultado de evaluar f en coseno de t, seno de t, y analizamos los extremos de esa función h. Otra vez utilizando lo que conocemos de análisis 1. Si derivamos h e igualamos a 0, como no hay problemas ni de derivación ni de dominio, obtenemos los valores de t en el intervalo 0,2pi que anulan esa derivada, serían nuestros puntos críticos, en este caso pi sobre 4 y 5 cuartos de pi, y con la derivada segunda podemos obtener conclusiones acerca de qué está pasando en esos puntos críticos. En t igual a pi sobre 4, h alcanza un máximo relativo, y en t igual a 5 cuartos de pi, h alcanza un mínimo relativo. Ahora, otra vez, la respuesta al problema la tengo que dar en los términos en que venía planteado el problema, o sea, como un problema de extremos condicionados. Por lo tanto, podemos decir que en raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, que son los valores de x e y que corresponden a t igual a pi sobre 4, f alcanza un máximo condicionado local, y en menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, que son los valores de x e y que corresponden al valor de t igual 5 cuartos de pi, f alcanza un mínimo relativo condicionado. Y tenemos solucionado el problema con lo que ya conocíamos. Es cuestión de saber
llevarlo a un problema de una variable y después traer de vuelta la respuesta al contexto original. Bien, ahora, hay un método específico que sirve en todos los casos de problemas de extremos condicionados, bueno, todos los casos con ciertas restricciones de continuidad de las derivadas, que se llama el método de los multiplicadores de Lagrange. A veces uno trata de evitarlo porque es un método con muchas cuentas, no siempre es simple de utilizar, pero es un método alternativo. Cuando uno no puede hacer estas cosas que hicimos recién, de reducir la cantidad de variables para estudiar el problema, bueno, utilizamos este método, que lo vamos a enunciar otra vez solo para dos variables y una restricción. Otra vez f es el campo escalar del cual queremos hallar extremos y g de x igual a 0 es la condición, la restricción. Planteamos el método de resolución a través de los multiplicadores de Lagrange, considerando que tanto f como g tienen derivadas parciales hasta el orden 2 continuas. Bien, vamos a ver este método, que se generaliza para más variables y más restricciones, pero se complejiza bastante porque crece rápidamente el número de variables a considerar. ¿En qué consiste este método? Bien, vamos a generar una función auxiliar que se llama L, función de Lagrange, con variables xy, que son las variables originales del problema, y una variable auxiliar lambda, y siempre esta L va a ser de la forma f de xy más lambda por g de xy. Esa nueva variable lambda, que va a ser una variable auxiliar, aparece siempre multiplicando a la g que define la condición y es lo que se llama un multiplicador de Lagrange. También podría plantearse esta función en lugar de con un más, con un menos. Hay alguna bibliografía que lo tiene planteado de esa manera, pero es indistinto. Igual la variable lambda ser el problema la vamos a descartar, por eso decimos que es una variable auxiliar. Nosotros lo vamos a utilizar con el más. ¿Cómo procedemos entonces? Se calculan los puntos críticos del problema igualando a cero las derivadas parciales de esta función auxiliar L, que tiene tres derivadas parciales. Igualamos a cero. Ya ahí tenemos primer tema, que es resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que no tienen por qué ser lineales, puede ser sumamente complicado, así que por eso decimos que si hay más variables es todavía más complejo de aplicar este método. Supongamos que podemos resolver ese sistema y encontramos los puntos críticos del problema. Esos puntos críticos se clasifican usando un hessiano que se llama hessiano limitado o hessiano orlado, que es un determinante de 3 por 3 que contiene, dispuestas de la manera que muestra la diapositiva, las derivadas de orden 2 de esa función auxiliar L. Ahora, como las derivadas de L respecto del lambda, la derivada respecto de lambda nos da la G, porque era f de xy más lambda por g de xy, si derivamos la derivada primera respecto de lambda nos da la G. Cuando hacemos las derivadas de orden 2, que tenemos aquí en este borde, aparecen las derivadas parciales de g y un 0 para la derivada de L respecto de lambda dos veces. Así que queda este bordecito, por eso se llama hessiano orlado, una orla es como un borde, y tiene esa particularidad del hessiano. Bien, hay que calcular el hessiano limitado o orlado en cada uno de los puntos críticos del problema. Y eso nos permite, en algunos casos, clasificar esos puntos críticos. Si el hessiano orlado en el punto crítico es menor que 0, entonces estamos en presencia de un mínimo condicionado local. Y si es mayor que 0, estamos en presencia de un máximo condicionado local. Este es sintéticamente el método de los multiplicadores de Lagrange. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a hallar los extremos de f de xy igual x cuadrado más y cuadrado con la restricción x más y igual a 1, que podríamos resolverlo sin aplicar este método, podríamos despejar la y fácilmente como 1 menos x, reemplazar, puede quedar como ejercicio hacerlo de esa manera para ver que da lo mismo utilizando este método, pero bueno, vamos a utilizar este método para ver efectivamente cómo se aplica. Entonces, construimos la función auxiliar L, que siempre es de la misma forma, f de xy más lambda por g de xy.
Entonces nos queda en este caso x cuadrado más lambda por x más y menos 1, porque recordemos que g de x y nos daba la condición cuando estaba igualada a 0, o sea que necesitamos pasar el 1 para el otro lado en la restricción para generar la expresión de g. Buscamos los puntos críticos del problema, esto es, derivamos L respecto de sus tres variables e igualamos a 0 esas tres expresiones. Y resolvemos ese sistema de la manera que podamos, de acuerdo a lo que nos quede. En este caso, de las dos primeras ecuaciones podemos despejar lambda. La tercera condición siempre nos recupera la restricción, nos recupera la condición, porque siempre derivar respecto de lambda nos devuelve la g, así que al igualar a 0, g de x igual a 0, siempre esa tercera condición nos recupera la restricción que teníamos originalmente. Podemos en este caso igualar el lambda de la primera ecuación y de la segunda, y de ahí obtenemos que x e y van a ser iguales. Entonces tenemos que el lambda es menos 2x o y que son iguales, x es igual a y, y x más y igual a 1. Reemplazando x igual a y, o combinando la información de que x es igual a y con la tercera ecuación, que es la restricción, nos queda que 2x es 1, por lo tanto x es un medio, y también es un medio porque es igual a x, y reemplazando acá obtenemos que lambda es menos 1. Por lo tanto, en este caso hay un único punto crítico para el problema, que es el punto 1 medio menos 1. Podría en principio haber más puntos críticos, no podemos anticipar cuántos hay, lo que siempre podemos hacer es verificar que efectivamente es punto crítico reemplazando este punto en las ecuaciones originales para verificar que no nos equivocamos en el camino y que efectivamente se anulan las tres derivadas parciales en ese punto. Bien, vamos entonces al hessiano orlado o al hessiano limitado para clasificar el punto crítico, tratar de clasificarlo. Como en este caso las derivadas de orden 1 eran todas expresiones de tipo lineal, las derivadas de orden 2 nos dan constantes, pero en principio podrían depender de x, de y y de lambda. Reemplazamos en el punto crítico, obtenemos el valor de ese determinante, que en este caso es negativo. Por lo tanto, y acá es donde descartamos el lambda, porque no era una variable de nuestro problema original, simplemente nos sirvió para clasificar este punto crítico. En el punto 1 medio, que era valor de x, valor de y, f alcanza un mínimo condicionado local. Si resolviéramos con algún método alternativo este problema, obtendríamos la misma conclusión, o deberíamos obtener la misma conclusión. Bien, vamos a dar un ejemplo integrador. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a utilizar este método de los multiplicadores de Lagrange para resolver un problema de extremos absolutos de campos escalares, que habíamos dicho en el video anterior que lo íbamos a trabajar acá. Entonces, lo que nos pide el problema es hallar los extremos absolutos del campo escalar f de xy igual 2xy sobre un conjunto, que es un disco, todo el interior y el borde de un disco centrado en el origen y de radio 3, o sea, todos los puntos del plano que cumplen con el requisito x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9. No es el dominio natural de esta f no tiene restricciones en su dominio, su dominio natural es todo R2, pero nos piden trabajar en esto que podría estar representando alguna placa, por ejemplo, o alguna superficie sobre la cual yo estoy midiendo algo que está representado por esta f. Entonces me interesa trabajar solo sobre esos puntos. Ya el enunciado me da a entender que hay extremos absolutos, porque me dicen hallar los extremos absolutos. De todas maneras, hay un resultado que me asegura la existencia de estos extremos absolutos para esta f en esta región, porque es una región que cumple dos requisitos. Esta región, este disco, tiene la particularidad de que su borde forma parte de él, o sea que es un conjunto cerrado, y además está acotado, no se me dispara con valores de x o de y tan grandes como se quiera, sino que está acotado. Y la f es una función continua. Toda función continua sobre un dominio acotado, en R2, tiene seguro extremos absolutos. Tiene un máximo absoluto, tiene un mínimo absoluto, y eso es lo que nos están pidiendo encontrar.
O sea que ya sabemos que existe. Es importante saber esto porque nos vamos a apoyar en esa información de existencia para sacar conclusiones al finalizar el problema. ¿Cómo vamos a trabajar en este ejemplo? Bueno, vamos a separar este dominio en dos regiones. Vamos a analizar los extremos de f. Primero sobre el interior de D, que son los puntos donde x cuadrado más y cuadrado es menor que 9. Como que dejo el bordecito de lado por un momento y me concentro en ese conjunto donde todos los puntos son interiores. Cada punto de ese disco sin el borde es un punto interior, tiene todo un entornito que está contenido también en ese conjunto, y voy a estudiar los extremos de f ahí como un problema de extremos relativos que vimos en el video anterior. Luego vamos a estudiar qué pasa en el borde con la f. Entonces, si voy a analizar extremos de f sobre el conjunto de puntos donde x cuadrado más y cuadrado es igual a 9, estoy convirtiendo esto sobre el borde en un problema de extremos condicionados para la f, con esa condición x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Y después de todo este análisis, lo que vamos a hacer es combinar la información que hayamos obtenido en cada uno de los dos casos para identificar los extremos absolutos que ya me aseguran que existen. Entonces, ahí vamos a ver dónde la función de todos los puntos que hayamos obtenido en la etapa 1 y en la etapa 2, donde la función alcanza sus valores máximos y sus valores mínimos, comparando esos valores de f sobre cada uno de los extremos que hayamos podido ubicar. Bueno, vamos a la tarea entonces. En la primera etapa dijimos que íbamos a trabajar con un problema de extremos relativos, como trabajamos en el video anterior, con un dominio restringido al conjunto de puntos x cuadrado más y cuadrado menor que 9. El dominio natural es todo R2, en particular nos restringimos a este conjunto, pero lo que estamos seguros es que la f no va a tener problemas y sus derivadas parciales tampoco tienen ningún problema, porque su dominio natural es R2. Pero la restricción al dominio x cuadrado más y cuadrado menor que 9 la vamos a tener que tener en cuenta para cuando obtengamos los puntos críticos, por si alguno se nos escapa de esa región. Si existe algún punto crítico que esté fuera de esa región, no lo vamos a considerar. Igualamos entonces las derivadas parciales a 0, pero resulta que el único punto crítico que resulta de resolver ese sistema es el 0, 0 y está dentro de la región. Así que es para nosotros un punto crítico que sí vamos a considerar. Vamos a clasificarlo, ese punto crítico. Para eso trabajamos con el hessiano, pero el hessiano en el 0, 0 nos da negativo. Por lo tanto, en realidad, en 0, 0 no hay un extremo, sino que lo que le pasa a esta función en ese punto es que su gráfico tiene un punto de ensilladura en el 0, 0, f de 0, 0. Por lo tanto, en el interior de D, en este conjunto de puntos donde x al cuadrado más y cuadrado es menor que 9, no hay extremos. De manera que ya podemos anticipar que los extremos absolutos que sabemos que existen van a estar en el borde. Y el estudio de qué pasa con f, con los extremos de f en el borde, dijimos que era un problema de extremos condicionados. Así que vamos a trabajar con la función de Lagrange, generada por f de xy más lambda por g de xy, donde g de xy es x cuadrado más y cuadrado menos 9. Calculamos las derivadas parciales de esta función L y la igualamos a 0 para obtener los puntos críticos del problema. Bueno, de a poco podemos ir resolviendo estas ecuaciones. Por ejemplo, de la primera podemos despejar y, en la segunda podemos dividir por 2, en la tercera recuperamos la restricción, empezamos a combinar la información sin perder, que por ejemplo no perdemos que y es igual a menos lambda x, pero podemos reemplazar en la segunda ecuación y nos queda que x menos lambda cuadrado de x es igual a 0. De ahí, si sacamos factor común x, nos queda que x por 1 menos lambda cuadrado es igual a 0, lo cual eso nos diría que o x vale 0 o lambda cuadrado vale 1, pero si x vale 0, de la primera condición tendríamos que y también vale 0, y si x vale 0 y vale 0, nunca se estaría cumpliendo que x cuadrado más y cuadrado valga 9, que es lo que me dice la tercera ecuación.
de manera que no hay posibilidad de que x vale 0. Todo esto no está escrito, pero habría que analizarlo de esa manera, y llegamos a la conclusión de que x no puede ser 0, entonces necesariamente para resolver la segunda ecuación nos queda que lambda cuadrado es 1. Bien. Transcribimos a lo que habíamos llegado y seguimos trabajando. Lambda cuadrado igual a 1 implica que lambda puede ser 1 o menos 1. Para el caso de lambda igual a 1, y nos quedaría igual a menos x, y si reemplazamos en la última ecuación, llegaríamos a que x cuadrado, o sea, que 2x cuadrado es 9, porque y es menos x, entonces reemplazando eso nos quedaría que x cuadrado es 9 medios. Despejamos x, que puede tomar valor 3 sobre raíz de 2 o menos 3 sobre raíz de 2. Entonces se nos generan dos puntos críticos con lambda igual a 1. Valor de x, 3 sobre raíz de 2, valor de y, que es menos x, menos 3 sobre raíz de 2, y valor de lambda igual a 1 sería el primer punto crítico. Y el segundo similar con el otro valor para x, que sería menos 3 sobre raíz de 2. Y es menos x y lambda igual a 1. Ahora, como lambda cuadrado era 1, también existe la posibilidad de que lambda sea menos 1. Con lambda igual a menos 1, reemplazando en la primera ecuación, x e y son iguales. Y reemplazando eso en la tercera ecuación nos queda que, otra vez, x cuadrado es 9 medios, o sea que los valores de x que tenemos como solución son los mismos que antes, pero ahora y es igual a x, no a menos x como antes, y lambda vale menos 1. Entonces se nos generan así otros dos puntos críticos diferentes para nuestro problema. Los clasificamos usando el hessiano, este determinante de 3 por 3. Calculamos el hessiano en cada uno de esos 4 puntos críticos. Acá están suprimidas un poco las cuentas para no hacer tan pesado el video, pero se puede verificar que dan estos signos, y por lo tanto podemos decir, y acá ya descartamos lambda, que fue nuestra variable auxiliar y que nos permitió clasificar estos puntos críticos, podemos decir que en los puntos 3 sobre raíz de 2 menos 3 sobre raíz de 2 y menos 3 sobre raíz de 2, 3 sobre raíz de 2, f alcanza mínimos condicionados locales, y en 3 sobre raíz de 2, 3 sobre raíz de 2 y menos 3 sobre raíz de 2, menos 3 sobre raíz de 2, f alcanza máximos condicionados relativos. Por lo tanto, encontramos extremos condicionados en el borde del dominio que nos habían dado, que era lo que estábamos buscando. Ahora, nuestro problema original era analizar extremos absolutos de f. Entonces, este problemita de extremos condicionados nos sirve para ver qué le pasa a la f con sus valores extremos absolutos. Para eso lo que vamos a hacer es evaluar f en cada uno de estos puntos críticos para ver si acá en estos dos primeros f alcanzaba mínimos condicionados relativos. Si evaluamos f en cada uno de estos puntos y f en alguno de esos puntos tiene un valor más bajito que en el otro, ahí estará un mínimo absoluto. Lo mismo para los valores máximos. Como sabemos que hay un mínimo absoluto y un máximo absoluto, evaluamos f en cada uno de esos puntos y vemos dónde está el valor más chiquito y el valor más grande para identificar dónde se alcanzan esos extremos absolutos. Como en el interior del dominio vimos que no había extremos, porque si no, en esta parte final que nos falta hacer, deberíamos contrastar también los valores de f en los puntos interiores del dominio donde hubiera máximos o mínimos relativos. En este caso no los hay, por eso no lo estamos considerando, pero deberíamos hacerlo para determinar los extremos absolutos. Bien, aquí tenemos la evaluación de f en cada punto, pero resulta que en los dos mínimos condicionados locales alcanza el mismo valor mínimo, que es menos 9, y en los dos máximos condicionados locales alcanza el mismo valor máximo, que es 9. Quiere decir entonces que f alcanza valor mínimo absoluto menos 9 en esos dos puntos, 3 sobre raíz de 2 menos 3 sobre raíz de 2 y menos 3 sobre raíz de 2, 3 sobre raíz de 2, y valor máximo absoluto 9 en los puntos 3 sobre raíz de 2, 3 sobre raíz de 2 y menos 3 sobre raíz de 2, menos 3 sobre raíz de 2. E insisto, no consideramos ningún otro punto porque en el interior del dominio no había extremos relativos. Si no, deberíamos contrastar estos valores, menos 9 y 9, con los valores de f en esos puntos interiores donde hubiera máximos o mínimos relativos para poder determinar
donde había máximos o mínimos absolutos finalmente. Bien, este problema resultó integrador en este sentido de que el tema de los extremos, el estudio de extremos condicionados nos ayudó a evaluar o a resolver un problema de extremos absolutos de un campo escalar. En síntesis, lo que trabajamos sobre todo en este video fue el problema de extremos condicionados, que es un problema distinto al de extremos libres. En los extremos condicionados tenemos una restricción que deben cumplir las variables involucradas en el campo escalar del cual tenemos que hallar máximos o mínimos. Vimos que en algunos casos el problema de extremos condicionados lo podíamos salvar reduciendo la cantidad de variables, ya fuera parametrizando la curva definida por la restricción o despejando una variable en función de la otra, o teníamos la alternativa de utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange que vimos aplicado en algunos ejemplos. Esperamos que este video haya sido de utilidad y con esto estamos cerrando el tema de extremos de un campo escalar. Muchas gracias.